Desde la noche de los tiempos, la dialéctica, la oratoria, la gramática, ha servido para comunicar, para decir, para transmitir historias, incluso sentimientos. En el siglo XVIII aparece lo que podía haber sido el primer periódico, en el siglo XIX Marconi hace la primera emisión de la radio y en los años 20 del siglo XX aparece lo que puede ser un primer aparato de televisión. En el siglo XXI, ¿qué les voy a contar? El mundo de la comunicación ha sido engullido, absorbido, rodeado, atrapado por las redes sociales, pero en cualquier caso sigue teniendo un profundo factor humano para su desarrollo. Hoy, en Encuentros, vamos a hablar de comunicación con José Antonio Machín. Un colega nuestro dice, hablando siempre cuando estamos entre nosotros, compañero y sin embargo amigo, sí. Porque parece que en nuestro sector, bienvenido José Antonio, en nuestro sector hay más puñaladas, pero viendo a los políticos nos quedamos pequeños. Bien hallada, Marga, y muchas gracias por invitarme. Sí, pero yo creo que eso ha quedado un poco pasado de moda, ¿no? Yo creo que ahora la gente nueva que entra en el periodismo es más amiga de ser amigo que nosotros antes, que teníamos muchas rivalidades, muchos enconos, y muchas veces no nos explicábamos por qué. Yo creo que ahora los chavales son mucho más amigables que nosotros, en nuestros tiempos. Tú es que eres, en el buen sentido de la palabra, bueno. Bueno. Porque te has despedido con orgullo y con agradecimiento, que son dos palabras muy poderosas, tienen mucha carga emocional, de más de 40 años en la televisión pública. Así es, yo entré un 4 de marzo de 1984. No, perdón, un 3 de diciembre de 1983, porque entonces tomábamos posesión, como los ministros. y desde entonces, pues hombre, con mayor o menor acierto, hemos estado informando a los cántabros de las cosas que pasan. No de todas las que me hubiera gustado informar y de la manera en que me hubiera gustado informar, pero sí de la mayor parte de ellas, en el sentido de noticias interesantes más que importantes, ¿no? Que es lo que yo siempre he perseguido, informar de lo interesante. En Barcelona tienes un lugar en el mundo esperándote para iniciar un despegue profesional. Otro cántabro, José María Pereda, ya estaría muy vinculado con Barcelona, incluso el Marqués de Comillas, etcétera, etcétera. Parece que Cantabria y Barcelona han tenido una relación estrecha. A nosotros nos une eso. Yo tengo que reconocer que, habiendo empezado aquí en el 80, tenemos más o menos la misma edad, pero esos 20, 25 años de Barcelona, a mí, bueno, no sé si me quitaron la boina del todo, pero por lo menos me puse más en plan, menos Paco Martínez Soria. Sí. Aprendí mucho, y en ese sentido echo mucho de menos el trabajo en las grandes capitales. ¿Hay dos periodismos? Bueno, no te quepa la menor duda de que salir siempre del lugar del que eres es bueno, pero estés en Madrid, en Soria o en Barcelona o en Santander, siempre es bueno salir y aprender otros hábitos y otras conductas, ¿no? Yo en Barcelona efectivamente limé mucha caspa porque salía de aquí como el último hijo de una familia de 4 hermanos, mimadito, con muchas ganas de hacer periodismo. Llegué allí y me encontré con un mundo tan diferente como el que, por ejemplo, me encontré a los 14 años al viajar por primera vez a México, ¿no? Que llegamos allí, yo no había ido a ningún sitio y claro, yo tenía, fíjate, a los 14 años era el año 1960 y tantos, estábamos en pleno franquismo y cuando yo llegué a la habitación de mi primo en México estaba forrada de mujeres desnudas y en todos los muros ponía "Viva Lucio Cabañas", que era un guerrillero que había entonces en México, como muchos de la historia mexicana, que preconizaba la libertad y la independencia. Bueno, en Barcelona, hablabas tú de José María Pereda, es muy anecdótico que a mí me dieron una asignatura sobre literatura y el profesor que le impartía, sus dos modelos en literalismo, en costumbres literarias costumbristas, era José María de Pereda y el autor valenciano que ahora mismo, el autor de Cañas y Barro, Vicente Blasco Ibáñez.
Y había efectivamente cierto orgullo, cierta admiración por los autores de Cantabria. Y por supuesto, Gaudí tiene una repercusión, y Domènech y Montaner tiene una repercusión muy grande en Cantabria, como sabes. Así que sí que hay cierta bilateralidad, sí, en las dos comunidades. Sí. Hay un hilo por ahí Sí. de este a oeste. Sí. Bueno, tú en estos años no te has quedado en un solo sitio. No. Eres un culinquiet. Sí. Presentador, Lo soy. editor, escritor, gabinetes de comunicación, locutor de radio. Sí, he hecho un ¿Te poco de gusta todo. la radio? Me encanta la radio. Me Qué encanta. bonita es. Sí. Qué bonita es. La radio, una vez que se la vive y se la conoce, yo también la heredo de mi padre, ¿no? Y son muchos años. La televisión es magia. Sí. La televisión es magia. ¡Pum! La imagen, ¿verdad? Sí. Es velocidad. Pero la radio sigue siendo artesanía casi de las palabras en estado puro. Es más magia la radio que la televisión, Marga, por aquello de la imaginación, ¿no? Que Bueno. la televisión te lo da todo trufado y la radio tienes que acertarlo o imaginártelo, ¿no? Yo recuerdo las series de terror que había en la cadena SER hace años por la noche. Si no recuerdo mal, las dirigía el mismo que ahora lleva Cuarto Milenio. El Miquel. ¿Perdón? El Miquel Jiménez. O Exacto. Sí. Iker Jiménez. Iker Jiménez, Miquel. exacto, perdón. Iker, sí. Iker Jiménez dirigía esos espacios y yo me acuerdo que me ponían los pelos de punta. Ya. A mí me ha gustado mucho siempre el teatro en radio y el teatro de terror especialmente. Una maravilla. O los estudios 1 de Televisión Española en sus años, que también eran maravillosos, ¿no? Pero ahí sí, estamos magia. dándole a la comunicación la patina del arte. Sí. Estamos haciendo algo artístico. Mi padre en Radio Santander hacía los cuadros artísticos de donde salieron pues, voces como Julio Núñez, de aquí, de Torrelavega. A mí hay una cosa, no sé si te pasará a ti. A mí me raya, como dicen ahora los chavales muchísimo, las voces no voces en la radio. Las voces no voz. Hombre, antes era todo muy voz de nodo, ¿no? Sí. Era una voz muy estructurada. Yo escucho a mi padre, y escucho a Matías Prats, y todo. Las voces, vocalización, dicción, sí. Pero luego las vocecillas, sí. Locutando. Y luego algo que, por ejemplo, hace nuestro amigo Broncano ahora, las nuevas estas estrellas emergentes, que es no vocalizar. Y entonces me pongo muy nerviosa y me entran ganas de sacar, como ya tengo pinta de abuela, de la alpargata y decirle... Vocaliza, niño. Pues mira, Marga, yo soy completamente de tu misma opinión, en todo, en esto que has comentado. Pero me he sorprendido últimamente, porque personas que están en nuestra edad, pelín más jóvenes, les gusta el programa de Broncano. Sí, es lógico. Y sin embargo, ese obstáculo que tú pones y que yo estoy completamente de acuerdo con él, este chico no articula. Es decir, no locuta, no habla muy mal, no se le entiende. Sí. Parece que no es, y que me perdone Broncano, pero que no es algo que suele tener en cuenta el 90% de los seguidores de él, ¿no? Y del programa de La Revuelta. Bueno, para mí es importante. A ver, es un poquito en lo que se han convertido los medios en los últimos años, que son también un vivero de artistas o de... los profesionales han quedado a un lado, quizás suscritos, por ejemplo, a los telediarios, a los informativos, a los programas, a tal, y esto ha pasado al ocio y al entretenimiento. Lo vimos, por ejemplo, con Sálvame en Telecinco, muchísimos años en parrilla, con gente no profesional puesta delante de un micrófono, pero que entretenía. Y entonces nosotros los profesionales fuimos haciéndonos a un lado o al otro en pos de cantantes, modelos, productos quizás de teatro. Son los años, Marga, son los años. Son lo que es hemos tiempo. Vivido tú y yo, los años que hemos vivido tú y yo, las épocas que hemos vivido tú y yo, cuando las cosas importaban, costaban y ahora cuestan en general bastante menos, porque dentro de los medios de comunicación ya cualquiera puede hacerse un informativo, puede hacer una cuña radiofónica o un debate en el salón de su casa, ¿no? Y encima probablemente tenga más éxito que cualquier medio... ¿Éxito o sea más conocido? Sí, divulgación. Divulgación. Bueno, una cosa es la divulgación. El Lute podía tener mucha divulgación, pero quiero decir que divulgación puede tener el asesino de lo que sea, o cualquiera que no. Ser conocido, por ejemplo, ahora con el tema de las redes, y ser famoso no quiere decir, habría que matizar el éxito como producto informativo y
la credibilidad. Claro. ¿Qué crees que pasa con la edad en nuestro país cuando de Estados Unidos importamos todos los modelos, incluso ahora el modelo de ciudad, que son las casitas en el extrarradio y el centro de las ciudades para trabajar, y en Estados Unidos las vacas sagradas del periodismo son, Jofra, sin ir más lejos, una mujer negra y mayor, y los presentadores más veteranos, a donde quieren ir todos los actores, todos los políticos? ¿Y qué pasa aquí en nuestro país con los veteranos? Pues yo creo que en toda Europa, ¿no? En Europa, a nivel de medios de comunicación, no existe ese prestigio de las vacas sagradas, de los periodistas añejos, de la experiencia. Se valora mucho los jóvenes, se valora mucho la frescura, la inmediatez, la instantaneidad. Y en Estados Unidos, que siempre se ha valorado eso, también se valora la experiencia, ¿no? Claro, la profesionalidad necesita mucho tiempo. Sí. Necesitas torear muchas plazas, muchas veces. Yo creo que sí. Supongo que son razones culturales, ¿no? Por la misma razón, yo creo que en España nunca podría presentarse un señor como Trump a unas elecciones. Y últimamente con algunas de las declaraciones que ha hecho Biden, pues casi tampoco Biden, ¿no? No, ahí cayeron también. Sí. La edad no todo lo puede, y no siempre, y no todo. Tú has sido defensor siempre de contrastar la información. Absolutamente. Vale, es lo que nos enseñaron. Sí. No se puede dar una información que no esté contrastada como cierta y que tú no la puedas defender. Y aparece en las redes sociales y el último memo dice un fake. El último bulo. Y corre como la pólvora. Sí. Y van todos detrás como las ovejucas, que se tira una por un puente y salen todas. ¿Qué pasa ahora con las redes? Pues que estudiar, investigar, emprender el camino hacia la cultura es complicado y caro. Y decir sandeces, bulos y extender cosas que no son ciertas, nada más que a conveniencia de alguien, es mucho más fácil y da más dinero. A ver, mano negra no se rinde. Esto me acuerdo de nuestro querido Enrique Alonso, que lo decíamos siempre. No será, pensando mal, ¿no será que hay esas manos negras por debajo y que quizás la manipulación sea más fácil con esos subproductos, con gente joven que entre a lo fácil, al dinero, porque sería muy difícil torear a un Jesús Hermida, por ejemplo, ¿no? O a un gran veterano del mundo de la comunicación como hemos ido conociendo. Y es más fácil sustituir, manipular, manejar el quita y pon. Sí. Y detrás de eso puede haber mentes maquiavélicas para manejar la información. Pues es posible. Eso siempre lo ha habido. Y probablemente ahora sea más fácil dejarse manipular. Hay casos bastante curiosos, como por ejemplo, se me ocurre ahora el de Arcadia Espada, ¿no? Un hombre que fue progresista, estuvo en un diario, en fin, progresista como es El País, y sin embargo ahora se ha vuelto a la ultraderecha. Hermann Tertsch pasa exactamente lo mismo. El autor de La barca de Caronte, que hacía la contra del País hasta hace no mucho. Esto de los nombres ahora con lo de la jubilación es lo que peor llevo, ¿eh? Fernando Savater. Fernando Savater escribía la contra del País y ya no la escribe, pero yo creo que es que el País ha tardado mucho en echarle. Es decir, se había remontado a la más espantosa ultraderecha, que yo entiendo que él esté afectado por ETA, yo, en fin, lo entiendo perfectamente, pero, hombre, vamos a ver, tus expresiones en un periódico de esa talla no pueden ser esas, es decir... No deberían. Hay gente con años que se ha vuelto tarumba y hay chavales que están muy dispuestos a dejarse manipular por un puñado de dólares. Recuerdo hace poco una iniciativa que consistía en que le miraban la retina a un chaval y a través de mirarle retina, la empresa que lo hacía se hacía con todos sus datos físicos y con la historia de sus enfermedades.
Bueno, a ver, la naturopatía, la observación del iris ha sido siempre. Y te cogía un médico bueno naturópata y te decía, usted tiene esto del hígado y esto, Sí. y esto, y esto, y esto. Sí, pero este era, digamos, el instrumento. Es decir, accedían a ti a través de la retina, ¿no? Y te pagaban. Te pagaban. Sí. Bueno, me sorprendió muchísimo, ¿no? La experiencia, vamos. Pero fíjate lo último que ha pasado. Morata, capitán de la selección. Atacado en las redes hasta decir basta. Le han dado por todas partes. El fútbol, deporte de masas, teóricamente, que no piensan, que no razonan. Coge Carlos Herrera, le hace una entrevista a fondo, bien hecha, porque Carlos es bueno, sabe lo que hace. Es un veterano. Mira, también unido por Barcelona, andaluz, pero unido por Sí, Barcelona. Entonces, Morata dice, es que tengo depresión. Y en los 2 últimos partidos, fallando incluso un penalti, la gente da la vuelta, empatiza con él. Ah, es que tenía depresión, tal. Y ya no se lo comen. Los mismos que le estaban dando tiza en las redes. Eso nos lleva al valor de una buena entrevista. Puede ser. Quizás a Vinicius no le han hecho esa entrevista, ¿no? Espérate, todo llegará. A ver. Inteligencia artificial. Hoy estamos todos locos ahora con la inteligencia artificial. Mira, antes he vuelto a bloquear otro teléfono de una vocecita de inteligencia artificial que me quería vender no sé qué. Y claro, yo igual es por deformación profesional, porque se notaba. No era una grabación, no. Era una impostación. La inteligencia artificial, ¿no crees tú que sin la inteligencia natural, porque la máquina, como dice Dressler, la hace el hombre, no puede prosperar? Que sí puede prosperar. Que no va a poder prosperar la inteligencia artificial sin la inteligencia natural. ¿O qué? No me atrevería yo a contestar afirmativamente a esa pregunta, porque, o negativamente incluso. Vale, ¿cómo crees que puede triunfar la inteligencia artificial en la comunicación? Ya está triunfando, Marga. ¿Triunfando? Yo, como sabes, doy unas clases en CESINE. Sí, estás de profe. Periodismo y de géneros informativos. Bueno, claro, cuando yo me pongo delante de los chavales y les digo una noticia es esto, soy muy práctico siempre y procuro darle las mínimas nociones posibles teóricas, porque aparte de lo que es un lead, que como todo el mundo sabe son las 5 preguntas, el qué, cuándo, cómo, dónde y por qué, el primer párrafo, el tipo de titular y tal, digo, chicos, si vosotros metéis estos indicativos en Perplexity o en ChatGPT, os va a hacer una noticia fantástica. Y esto es así. Es decir, yo el otro día he hecho la prueba de meter mar, árbol y tierra, hazme una poesía, y me he hecho un soneto. Sí. Que alucinaba. Sí, no, incuestionablemente. Y esto es así, Marga. Entonces... Pero eso lo ha combinado un tipo que ha metido todos esos algoritmos. Bueno, un batallón. Una investigación interesantísima Un batallón de tipos. Muchos años y muchos datos, claro, y muchos algoritmos y muchas combinaciones, ¿eh? No le restemos importancia. Eso está claro, ha habido muchos millones invertidos ahí. Y a mí, francamente, me da muchísimo miedo. Pero es que está ahí. Y no se trata de luchar, se trata de aprovecharnos de las ventajas que nos da. Lo que no sé si eso va a ser bueno de cara a la creación de puestos de trabajo en nuestra profesión. Yo creo que no va a ser muy bueno, pero habrá que intentar controlarlo. Sectores que se están reciclando constantemente, viene desde la noche de los tiempos. Los fabricantes de sombreros se fueron a la porra cuando se dejó, a nivel mundial, cuando se dejó la obligación de tener que llevar sombrero, porque era una obligación de mujeres y hombres para salir a la calle. Sí. Y había una pedazo de industria de sombreros, pero tú te tienes que enfrentar, muy joven, a una información muy dura, que son los alfaques. El camping aquel donde pega el pelotazo, el camión cisterna, sí, la bola de fuego, tal. Hoy eres profesor de alumnos con la mano en el corazón. ¿Tú crees, no sé cómo te enfrentaste tú, que nos lo vas a contar ahora, ¿tú crees que tus alumnos podrían enfrentarse a esa información hoy? Me hace mucha gracia, como dicen los políticos, que me haga usted esa pregunta, porque es que hoy, en una redacción normal, y voy a decirlo, con las presiones de tipo sindical que hay, sería materialmente imposible, por lo menos en un medio público, mandar a un aprendiz de periodista a hacer esa información.
¿Cuál fue mi suerte y mi desgracia al mismo tiempo? Porque aquello era un espectáculo espeluznante para alguien que empezaba entonces la profesión. Pues que era un medio privado del Grupo Mundo, que tenía un director extraordinario, al que siempre le he profesado admiración y evidentemente le sigo profesando, que era Manuel Campo Vidal, y que alguien, el editor de turno, dijo: venga, oye, vamos a mandar de momento al chaval allí que vaya y tal. Esto ahora, vamos, no se le ocurra a nadie. Es más, es que te presentan una demanda. Yo no sé si era bueno o malo que yo fuera allí, Marga, pero el caso es que aprendí mucho. Claro. Y vine alucinado y me tuvieron que corregir todo, porque claro, Ya. no sabía ni por dónde empezar de la impresión que me dio ver docenas de cuerpos Ya. abrasados, Ya. con las órbitas, con los ojos fuera de las órbitas, los brazos a 10 metros de los cuerpos. Aquello era espeluznante, pero era una experiencia para un embrión de periodista impagable. Si ahí me preguntas, ¿tú dejarías que un becario fuera a hacer eso? Yo creo que mandaría a alguien con el becario. Vale, o sea que volvemos al punto de partida donde la profesionalidad y el conocimiento de medio para jugar en primera división es necesario, porque en la prensa también hay primera, segunda, tercera regional y todas Por esas supuesto, categorías y, subcategorías como en todos. Sí. Bueno, tú vas a Barcelona, aprendes, vuelves a Cantabria, vas a Madrid, haces género entrevista, presentas los informativos. Dime con la mano en el corazón, conociendo, eres editor, conociendo todos los campos, porque has metido, tus ganas de sentir la comunicación, la escritura, la investigación, porque a ti lo que te gusta es la historia. A mí me gusta la historia. ¿Te gusta la historia? A mí lo que de verdad me gustan son los sucesos, Marga. Sí. Pero los sucesos Sucesos, tribunales, sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, madre mía, el follón. Los alfaques. El follón. Pero Sí. ¿por qué? ¿Qué ves tú en esa información que te motiva a ti? Pues ahí está El hambre. El origen de todo. El hambre de buscar la información, defenderla. Probablemente el suceso está en la base de la sociedad. Lo decía Josep Borrell el otro día hablando de Ucrania, ¿no? Y Ya. lo decías como el 90% de las cosas que hice, es decir, muy bien explicado. Que no se piensen los españoles que todo es España. Es decir, nosotros llevamos desde los años 50, digamos, si es que se puede decir así, hasta hoy, es decir, van a cumplirse casi 80, 90 años de paz y de prosperidad. Pero es que eso no es lo normal. No. Lo normal tampoco es lo que está pasando en Gaza, pero probablemente sí que sea una mezcla de vivir lo de Ucrania, ¿no? Es decir, que estás pendiente de que te caiga un obús y mientras tanto estás intentando desarrollar una vida lo más normal posible. Eso se acerca más a lo normal que lo nuestro. Y en los sucesos pasa lo mismo. Nunca piensas que tu vecino es un psicópata, hasta que un día descubres que su mujer ha sido asesinada, ¿no? Está en la raíz de todo. El mal está en la sociedad. Y eso es un poco lo que me apasiona, ¿no? Lo que a veces me hace desconfiar. Esta persona tan amable, esta persona tan fantástica, aparentemente, ¿dónde tendrá el cuerno, no? ¿Hubiera sido corresponsal de guerra? Ahora me apetece más que cuando empecé. Sí, a mí también. A mí lo que me gusta es la naturaleza y es la información medioambiental, que me pude especializar en Barcelona, porque llegué y en el Colegio de Periodistas estaba el GIA, el Grupo de Intervención Ambiental. Ya había colegio de periodistas. ¿Cómo? Y nos llevaban a ver nos llevaron a centrales nucleares. Yo he ido a París a ver un centro de tratamiento de residuos que había a las afueras de la ciudad, pero de lo último y pionero. Era un hambre por aprender y por vivir. A mí me gusta la naturaleza, pero reconozco que, por ejemplo, ahora me iría a Gaza sin ningún problema. A mí me costaría, la verdad. Ya, pero quizás es por lo que puedes dejar atrás o no. Yo en mi caso, no lo sé, yo por la experiencia a nivel factor humano, ¿no? A nivel de poderío, de ver cómo reacciono yo y mi profesionalidad frente a lo más gordo que se pueda vivir, que es desde luego una guerra. Tú, hay un trabajo tuyo
importante que haces con el tema de las pateras. Esa es otra, la guerra silenciosa, la estamos viendo. A ver cómo va a manejar Europa el tema de los inmigrantes, porque eso de la Meloni, mando a estos para allá, que no, que vuelvan, que son menores de edad, espera, los de Canarias, que no caben en Canarias, ¿qué hacemos con ellos? Esto no hay manera de frenarlo. Vamos a Ruanda, mándalos a Ruanda. Cuando la gente está desesperada y no tiene nada que perder, se tira al océano. Por supuesto, así es, porque no tiene nada que perder. Pero es que lo hacen los animales en la supervivencia. Sí. Lo hacen, el reino animal lo hacen en la supervivencia todas las criaturas Claro. de la naturaleza. Entonces, esa puede ser una guerra silenciosa a librar. Bueno, silenciosa no. Esa puede ser una de las guerras que vengan ahora en el siglo XXI. Junto con otras pandemias que volverán. La de los miserables, quieres decir, la de quien no tiene nada que perder y le da igual todo. Pues supongo que sí, pero fíjate, yo que soy amante del estado de bienestar y que he vivido muy bien toda mi vida, Claro, es que hemos vivido lo mismo bien, que claro. tú y lo mismo que el 80% de los españoles, me cuesta mucho ponerme en esa posición. Últimamente pienso 24 de 24 en la posibilidad de que un día cualquiera España fuera Mostar o fuera Caza o fuera Kiev y O me da sin guerras, una muchísimo invasión miedo. de tus vecinos, convivir con ellos. Bueno, El número... invasión es difícil. Bueno, invasión, perdón, no. En Europa no. Una ocupación, mano de obra, trabajo. Sí. Trabajo. Cuando han venido 200 y pico mil ucranianos, no hemos puesto el grito en el cielo, porque como son blancos y tienen los ojos azules y parece que se han integrado muy bien. Y hacen falta. Y hacen falta, ya, pero ¿y los negros? Todo lo que viene del África subsahariana, todo lo que viene de ahí, ¿qué pasa? Son negros, o los árabes o los musulmanes, con otras religiones, con otras costumbres. Ujú. ¿Qué? ¿Estamos preparados para que sean nuestros vecinos? No, el problema está en que efectivamente no estamos preparados y deberíamos estar preparando ese momento. Yo creo que sí. Yo no creo que la solución sea poner, no le voy a llamar campos de exterminio, pero lo que Meloni ha pactado con Albania, en fin. Mover sí, las cosas de sitio sin darle solución. Claro, otra cosa es que una idea que incluso los románticos pensaban en ella, porque ya había problemas de migración entonces, era crear aldeas multirraciales y dar la formación necesaria. Es decir, lo que no puede ser es que efectivamente lleguen personas que no tienen nada que perder, que no reconocen este país porque no es el suyo y como no encuentran nada que les haga vivir, se ponen a delinquir. O no, o hacer el trabajo más infame por las condiciones más Eso infames además, claro, para sobrevivir. Claro, porque ellos también tienen derecho, ellos también quieren un techo, un coche, una casa, un claro, plato de por comida, un supuesto, teléfono móvil. por supuesto. También, claro, es que tienen todo el derecho a luchar por ello. Claro. Porque nosotros, sin ir tan lejos, hemos sido migrantes. Sí, yo lo pero tengo en mi familia, tengo una hermana que fue a Alemania. Deja que te haga una llamada de atención, Marga. Mira, yo recuerdo en un ambulatorio me sucedió una cosa muy curiosa con un sanitario que fui a pedir cita y bueno, empezó a hablarme, no, porque me he ido del anterior centro de salud, porque era una porquería, trabajábamos no sé cuántas horas, estaba todo lleno de grietas y tal. Y entonces yo le dije, joder, ¿qué dirán en Gaza, no? Así como, coño, te estás quejando de algo que tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Hay que ser un poco resiliente. Me dice, mire usted, yo no tengo por qué preocuparme de lo que pasa en Gaza. Este país ha tenido una guerra civil en la cual nadie ayudó a los vencidos, tuvimos que recuperarnos y este país ahora mismo es un país en paz y con provecho económico. En Europa ha habido dos guerras, como poca, bueno, dos guerras mundiales. En un siglo. Y luego ya todas las locales, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido la astucia, vamos a llamarlo así, de que por un señor que se le ocurrió hacer la Unión Económica Europea, crear una unión mediante la cual ha llegado la paz y la prosperidad económica y en este momento Europa es muy admirada, ¿no? Cada vez menos, pero sigue siendo admirada. Vamos a ver, cuando llegó la descolonización en África, surgieron los clanes. Es decir, yo creo que no ha habido un caldo cultural en África, en algunos países de Latinoamérica, que haya hecho hacer una transición pacífica
del colonialismo al soberanismo propio, y al desarrollo propio. Claro, pero si ha sido de un día para otro. Claro. Si no han tenido tiempo. Las generaciones de nacer ni de adaptarse, si un día estaban los que estaban ocupando y llevaban siglos manejando, desaparecieron y pum. Eso y abusados por ellos mismos, por sus compatriotas. Sí. El problema de muchos de los problemas que tienen los rusos los crean otros rusos. Bueno, ya sabes que lo que decía Churchill de Rusia, ¿no? Que Churchill era un especialista en política internacional. Sí. Y le preguntaban, presidente, ¿qué piensa usted, Prime Minister, qué piensa usted sobre Rusia? Y tenía definiciones para todos los países contra los que estaba en guerra, pero para Rusia siempre decía, Rusia es un misterio envuelto en un enigma y envuelto en una situación extraña. O sea, nunca sabía lo que era, ¿no? Napoleón ha sido el mejor estratega a nivel militar que ha tenido la historia en muchos siglos, y Churchill, además de un orador extraordinario, ha sido un hombre... ¿Dónde están esos hombres irrepetibles? ¿Qué ha pasado con ese caldo de cultivo? ¿Qué ha pasado con esa gente? Supongo que lo seguirá viendo, ¿no? Pero ¿quiénes son los sustitutos? No Putin, hay referentes. Trump. ¿Qué piensas que pase si sale Trump? Porque le ha dicho que va a acabar con la guerra de Gaza en 2 días y con este Zelensky, que el pobre ayer se paseaba por Europa diciendo, tengo un plan, no me olvidéis, tengo un plan. Vas bien dado, Monín, porque no pinta bien. No tengo ni idea de lo que hará Trump, pero es previsible, por otra parte, que haga lo que siempre ha anunciado, es decir, probablemente ruptura de relaciones con China o petición de aranceles planetarios. Dejará del lado Europa porque le importará 3 narices, se centrará en política nacional y en su alianza estratégica con Putin, y Latinoamérica seguirá siendo el patio, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo confío en que sea Kamala Harris la que gane las elecciones, pero... Pero ¿podrá Kamala Harris o le pasará? Será Obama 2. Primero fue un negro, ahora es una mujer, y no han conseguido, les ha sacado la marea, porque no han conseguido amarrarse como los anteriores. Sí, es un mundo diferente, muy diferente. Sí, pero todo lo que pasa allí se imita aquí. Tú no tienes la sensación, tú y yo hemos hecho informativos muchos años, ¿no? Hemos visto la transición a nivel de Cantabria, lo estamos viendo también a nivel de España. ¿No tienes la sensación de que los políticos actualmente han caído en no sé qué extraño? No es ni la cueva del soplao, es en un pozo extraño donde... Es ridículo ya el y tú más, porque preguntes lo que preguntes, van a contestar cosas que hace el otro que no están ni siquiera contrastadas. Sí. Antes hacías una entrevista, Jolín Ormaechea, le preguntabas algo y te decía, ¿por qué voy a poner leones en Cabárceno? O cualquier cosa, te contestaban a lo que preguntabas. Ahora no. Ahora contestan, no, porque el otro partido, y no se dan cuenta que estamos hartos, que son hartibles. Ese es el tema. Que estamos hartos. Disuaden a la gente de entrar en política y de que le guste la política. Aquí en Cantabria está sucediendo algo, en fin, cuando se celebraron las elecciones y ganó María José. Que venía de la travesía del desierto, de su propio partido también, donde los suyos propios... Se rumoreaba que quienes habían sido nombrados consejeros eran quintas y sextas opciones. Bueno, ya se ha visto con una, la de Cultura. ¿Qué pasa al cabo del tiempo? Pues que resulta que efectivamente no solamente eran quintas o sextas opciones, sino que esas quintas o sextas opciones, al darse cuenta de que nunca les había interesado lo que tenían sobre manos, llegó un momento en que dijeron, césame, si quieres, porque o no valgo, o no me interesa. ¿Qué pasa? Que no hay políticos profesionales. No los hay. Entonces no puedes hacer un equipo. Claro. Entonces no tienes un equipo. Claro. Y si un político en cabeza no tiene una guardia pretoriana, no tiene un buen equipo, el avance es... Y hablando de equipos, ¿qué va a pasar con Miguel Ángel Revilla, el que hemos visto nacer los dos por el tiempo que llevamos? ¿Te acuerdas? Que le hemos visto todo la vida, los 40 años en política lleva Miguel Ángel, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú y yo, que somos veteranos, los hemos vivido años. Hazme un pronóstico. Bueno, ¿qué puede no hace pasar? falta, porque él ya lo ha dicho, que el año que viene habrá nuevo secretario general del partido y candidato a la presidencia. Ya, pero ¿y
Candidato, candidata. Candidato o candidata, no lo sé. Ya, no, pero en este momento es absolutamente imposible saberlo. Pero cuando vas a Nadie sustituir lo sabe. a alguien Sí. como Revilla, es Sí. como sustituir a Luis del Olmo. Sí, Es imposible. ya. Es imposible. O sea, son personas tan arrolladoras, han creado a su imagen y semejanza, tienen un paraguas tan enorme con todo lo que son, lo que hacen, lo que representan, que el que venga detrás está un poco como condenado, ¿no? No lo creas, ¿No? mira, no lo Ok. creas. Tendrá otros valores diferentes y también muy resaltables, ¿no? En fin, con un ejemplo muy pequeñito y muy fuera del ámbito político, recuerda el Racing cuando estaba Pablo Torre, por ejemplo, ¿no? Pues Ya. por irnos a un lugar un poquito más sosegante que la política. Cuando se fue Pablo Torre al Barça, se nos ha ido Pablo Torre, el Racing se destroza. Vale. Estamos los primeros de segunda división, con muchas opciones de subir a primera, con gente extraordinaria en el equipo, ¿no? Vale. Bueno, sucede esto, es decir, nadie es insustituible. Y aunque parezca raro, Miguel Ángel Revilla tampoco. Miguel Ángel Revilla se irá, pasará a la historia como uno de los mejores políticos que ha habido en esta región, si no ha sido el mejor, Sí que es verdad. pero habrá alguien en su lugar que lo hará igual o incluso mejor que él. Porque no hay que olvidar que Miguel Ángel Revilla ha tenido cosas muy buenas Como y otras todo el mundo, cosas. no tan buenas. Yo viví la época de Pascual Maragall también en Barcelona. Claro. Parecía que después de Maragall, Sí. madre mía. De hecho, a ver, su Hombre, un sustituto... poco es verdad, ¿eh? Un poco es verdad, su sustituto no... Claro, el poco dar es la verdad. talla, vete entre los Sí. grandes y serás uno de ellos, no. Sí. Igual lo que hay que cambiar también es la fórmula. Estas personas son líderes en todo su estatus natural y profesional. Entonces, quizás la fórmula que viene detrás tiene que tener más equipo, más distribución de funciones, más... Otra forma de ver la política. Otra forma Claro. de ver la política que Y de incluso puede ser defenderla. hasta más útil para el ciudadano. Hablabas Sí, antes de la sí, presión sí, sí. mediática, pues Revilla con la presión mediática, fíjate tú, es que está como un pez en el agua, ¿no? Ya, es un buen Pero comunicador. Sí. a la hora de gobernar, pues a lo mejor le encontramos algunos déficits que otros. Es que nadie es perfecto y si das el 10 aquí, el 5 se queda en otro lado Exacto. o viceversa, porque es un poco una ley de vida. Así. Para eso está el equipo, Eso lo aprendí con Luis del Sí, Olmo. sí. Ya sabes que a él se le llamaba Dios, ¿no? En los Sí. medios y tal. Yo casi me muero cuando vi su silla, ¿no? Yo cuando le vi a él encima con los 2 metros, Sí. yo pensé, Sí, era bastante impresionante. Este hombre me Es va a tragar, bastante me va a impresionante. tragar, me va a tragar. Tú sabes, es todo el medio ambiente me va a crear problemas. No, yo parecía el chiste del conejito con el gorila. No, y los ecologistas no. Y me dijo, y después de hacerme un tercer grado, me dice, bueno, pues sal y véndelo. Cuando traigas un patrocinador hacemos el espacio. Protagonistas al Oye, natural. No era nada original, Luis del Olmo. No, ¿eh? no, Por lo no, que- escucha, del tembleque que me dio, salí por allí por Portal del Ángel y vi el edificio de gas natural con una mariposita y en TV3 hacían el espacio del medio ambiente. Y llegué hasta el despacho del director de no sé qué y lo compró. Y lo compró el espacio de Protagonistas al Natural, 20 años. Pero yo creo que Luis me había mandado soldado a la batalla. O sea, yo tenía que matar o morir y volver con aquel patrocinio por encima de tal. Ahí te voy lo que es un jefe o un líder. Pero él, siendo... Yo vi cómo sustituyó a un chico que un verano que le hizo una sustitución que estaba en la COPE. Le había felicitado a los oyentes, no sé qué, no sé cuántos. Llegó y le dijo, muy bien, gracias, muchas gracias, adiós, pim pam. Hay que ir de... Haces sombra. Bueno, eso hay que tener en cuenta, quién está arriba, la pirámide, ¿no? Y se rodeó de los mejores. Y le decían que Mariñas era el que tenía mejor tal, y que hacían el debate del Estado, y siempre creando, ingeniando, con un muy buen, sabiendo Sí. sus fallos, Sí. porque él tenía un guionista que todos los días le ponía un taco de hojas, pum, pum, y que le conocía mejor que sus estrés. El equipo. O sea que ya el equipo. entonces hacían los guiones totales, ¿no? De los programas. Enterito, hola, buenos días, ¿cómo está? Antonio de la Rúa. Y estábamos hablando del Sin año. ir más lejos, estamos hablando, yo llego allí en Onda Cero en el año 90, pero todo esto viene de antes, claro, viene de la COPE, de Radio Nacional, de Radio Miramar, el equipo, bueno, el equipo A, porque tú te vas a buscar, a recuperar la historia de Doña Urraca de Castilla en el Valle de Iguña. Sí,
¿Qué pinta Doña Urraca en el Valle de Iguña? Pues mira, a ¿Qué mí hiciste? lo mismo que a ti, me ha interesado mucho el entorno rural toda mi vida. Ya. Mucho, mucho, a nivel incluso de huerta, a nivel de repoblación, a nivel de despoblación, etcétera. Yo ahora mismo estoy en la sociedad, en la Red Española de Periodistas Rurales, que la creó Manuel Campo Vidal también, con su último libro, La España despoblada, y me interesa mucho todo lo que son las redes, por ejemplo, de desarrollo rural en los pueblos, Claro. toda la labor que están haciendo. Me gusta saber, por ejemplo, cuántas personas se han inscrito en el censo de mi pueblo, que es Bárcena de Pideconcha, en el último año. Hablo con Agustín mucho de eso. Ahora estamos intentando vender allí un concierto de Rastafaris. ¡Qué bueno! Sí, bueno, ya es la tercera edición, ¿eh? Quiero decir, Anda. hay que hacer en los pueblos iniciativas para que la gente, aunque no se establezca, lo visite. Y esa iniciativa era la que yo creé hace ya muchísimos años para Bárcena. Doña Urraca de Castilla era reina de Castilla e hizo un viaje hacia Cantabria y pasó lógicamente por la meseta y por el Valle de Iguña. Y pasó una noche en Bostronizo, en un monasterio abandonado que hay allí. Sí, 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 sí. Yo lo que quería era recrear en Pujayo todo el viaje, porque resulta que en la carreta real se rompió una rueda, fue un carpintero, según la leyenda, fue un carpintero de Pujayo, la arregló, le eximió de la leva, la reina, en fin, las típicas leyendas que, bueno, tienen una réplica a la hora de hacer un espectáculo, ¿no? Y se me ocurrió eso y lo escribí. Y ahí está, durmiendo el sueño de los justos, supongo, como muchas de las iniciativas que habrás tenido tú. Somos personas creativas, se nos ocurren cosas, pero no se nos ocurre. A esto se le da muy bien a un señor que se llama Roberto Barriuso, ¿lo conoces? Pues, es un gran luchador. A este señor se le ocurre decir, esto está muy bien, pero si no tiene financiación, Sí, hombre, claro. esto no se puede Los hacer. de la empresa privada vivimos así. Claro. Y eso es. Entonces, claro, las entidades públicas pues lo ven, pero no lo ven. Pues claro, pero si haces esto, a lo mejor los vecinos dicen, o tal, o cual. El mundo rural pequeñito Digo, tiene claro, ese problema de los vecinos. Yo hace ya 8 años que no salgo de Liébana, entonces lo vivo intensamente. Pero Pujayo es un sitio precioso. Pujayo es una maravilla. Sí, se quedó castigado debajo del viaducto, ¿verdad? Cuando se Bueno, hizo el viaducto tal, se quedó ahí chiquitín, pero Sí, es una bombonera, es un plató. ¿Y el que pasa Es por un encima plató. del viaducto y mira así? ¡Qué pueblo tan bonito! Es un ¿no? plató natural, Sí. igual que Mogrovejo. Una maravilla, Son platos, efectivamente. platos Sí. para hacer una serie. Sí. Son platos naturales. Sí. Las redes sociales en el mundo rural. A ver, que es que se le llena a todo el mundo la boca con el mundo rural. Y yo llevo 8 años sin salir de Liébana. O sea que tengo 3 máster ya en el mundo rural de la alta montaña. Porque además yo estoy en el Valle de Camaleño que estamos perdiendo gente. Te voy a cortar. Vives 8 años en Liébana, Sí. la única comarca de Cantabria que tiene desempleo cero. Sí, pero espérate, ¿todo a Paro qué precio? estructural. No, pero no, tiene desempleo cero, ¿vale? Tiene 5.000 y pico habitantes, tiene 7 ayuntamientos, pero tiene una población longeva en los 365 pueblos y pedanías que están mis frailes yendo a enterrar a uno todos los días. Sí. A ver, eso... Sí. En los próximos 5 años, ¿quién queda? Porque ya todo se concentra en Potes y poco más alrededor. Pues emigrantes. Ya, pero tenemos otro problema, que no hay viviendas para que los alquilen los emigrantes y entonces las pocas viviendas que habían pasado a ser pisos turísticos de los propietarios porque no quieren alquilárselo a los emigrantes para que vengan a trabajar. Y, por ejemplo, un Santa Santorum, como era Casa Cayo en el corazón de Potes, el restaurante Como más es. potente que había, cierra por asunto de personal. Cierra Casa Calle. Cerró el restaurante, Cerró, solo tiene, pensé. claro, Ah. solo tiene, ya no puedes luchar con enero, febrero, marzo, no puedes luchar con la gente que quiere trabajar pero no tiene dónde vivir. Claro. Amigos, en el mundo rural no todos son las redes sociales, aunque tengo que decir que la negativa a poner medios de comunicación en el Valle de Liébana, yo que luché un poquito por esa radio recogiendo la iniciativa de mi padre y ya vi que no era posible porque no se remaba a favor. Pero vi que las redes sociales que llegaron a cenar, pues han comido y ahora la gente de Liébana tiene un Facebook y se entera de las misas
de todos los santos que van a venir a tal por el Facebook. Pues gracias a Dios que ha aparecido algo para unirnos. Entonces, en el mundo rural hay muchos ejes, muchas necesidades y hay que levantar bien. Y el mundo rural se defiende en las ciudades, por supuesto, pero desde el mundo rural. No me valen 3 o 4 conferenciantes que vienen a decirnos que nos pongamos internet en la cabeza y que con eso... Y el teletrabajo, y la guasa del teletrabajo. Díselo tú al cocinero que tiene que hacer una comida, que teletrabaje. Pero vamos a ver, en Líbana, en los últimos años, bueno, no conozco a nadie de fuera que haya venido para quedarse. Es más, en estos últimos 8 años, los 2 o 3 extranjeros que vinieron a poner algún negocio y tal, no han aguantado. Por múltiples razones que todos conocemos, porque hay que vivir allí, en verano, ¡bum!, en invierno, ¡pum!, Entonces, el mundo rural, ¿cuál es? Claro, tú en Bárcena estás al lado de una autovía. Nosotros el desfiladero de la Ermida, si algún siglo se acaba, va a servir de volar hasta el río los coches de alta gama de los chavales jóvenes que le pisan. Sí, pero nosotros no tenemos los picos de Europa, Marga. Y vosotros... No, ya, yo los tengo todos yo delante. Ni tenemos el monasterio de Santo Toribio. Oh, qué bueno. Lo tengo delante, pero bueno, bien, con toda esa belleza, por ejemplo, Líbano no tiene un turismo como es el turismo de playa, de alquilar 20 de verano y tal. Líbano tiene lo que se llama un touch and go. Entonces, yo tengo en el monasterio 10 autobuses todos los días, en invierno, verano, bueno, también porque es gratis, así nos va. Entonces, vienen los autobuses y se van, vienen y se van. Hay solamente 2 sitios donde puedan comer aforos de 2 autobuses que son 100 personas, porque el Valdecoro, gran hotel donde se celebraban, bueno, sin ir más lejos, la fiesta del Orujo, tú has estado, yo he estado, tal, ya el restaurante no lo abre. O sea, se restringen ya. Eso que me dices me lo dijo un hostelero la última vez que estuve allí, sí, que le iba de maravilla, pero que si no encontraba gente para el restaurante tenía que cerrar antes de un año. Pues así estamos. Pero ¿cómo es posible? Y hostelería que os dice, bueno, como no nos dejan contratar inmigrantes irregulares, claro, me contestó. Claro. Digo, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Metemos inmigrantes irregulares o no metemos inmigrantes irregulares? Ya, ¿no? Es que este debate es como el de la vivienda, es un debate complicadísimo y no se trata de expulsar a la gente, se trata de admitirla con normas. Ahora, si estamos negándonos a admitir a nadie, pues... Estamos negándonos a todo, porque el problema es el ping-pong, que es si unos van a proponer algo, los otros sistemáticamente y sin escuchar van a decir lo contrario y ya no avanzamos. Y es más, ya está. Esos, si alguna vez gobiernan, van a hacer exactamente lo mismo, porque no esto es... Porque no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. Pues eso, el lenguaje cántabro es un entrecuernos de tudancas. ¿Sabes cuando se enzorzan? Sí. Revilla lo llamaba lo que pasa en septiembre con los ciervos, ¿no? Sí, la berrea. La berrea, eso es. La berrea. Bueno, vamos a volver a ti. A ver, te has jubilado con orgullo, con agradecimiento, pero eres muy joven. Eres un niñato. Bueno, muchas gracias, Marga. No, hijo, ¿qué Tú te también eres muy guapa y muy simpática. Muchas gracias, pero llámeme Frau Merkel. Tengo 65 años. Sí, pero eso es nada. Cuando mi padre se jubiló, que se jubiló a los 65 años, era un anciano. Ya, pero a los tiempos han cambiado Afortunadamente. y no estás trabajando en la estándar, no, estás en un medio de comunicación. Tampoco estaba mal. No, pero tienes un medio de comunicación donde te permiten, en distintos ángulos, seguir en ello. Entonces, ¿qué pasa por la cabecita de José Antonio en lo próximo? Aparte de tu labor de docencia en Cesine, con los chavales y tal, a ver si me los llevas al monasterio, hombre, de peregrinos. Ah, yo encantado. Ya me dirás a ver qué hay que hacer. Pues ¿qué hay que hacer? Veniros al monasterio, hacer una etapa del Camino Lebaniego o subir andando desde Potes y ver, quiero que vean cómo todavía funciona el verba volant. Mira, yo hago las visitas guiadas todos los días y solo tengo la palabra y cuento toda la historia del convento y de la reliquia. Y por suerte o por desgracia, por lo que sea, le he encontrado una fórmula que sin perder rigor es amable y solo cuento con la palabra. Y a la gente parece que le gusta. Y señora, ¿qué emoción transmite usted? ¿Qué emoción transmite usted? Entonces, de eso no me cabe duda. Vale, pues entonces tenemos un valor con la palabra, sí, que es la emoción que transmite.
Entonces hay que enseñarle que más allá del chat GTP-PTGTS, que no transmite nada, será muy correcto, pero es como una modelo, no transmite, está muy bien, hay que muy saber, guapa, hay muy que saber bien. hacer que transmita. Ahí está el factor humano, que decía Nelson Mandela. Sí. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué te gusta? Vamos a ver dos cosas. ¿Qué tienes pensado hacer, viabilizar y qué te gustaría? Un sueño. Sueña, Alma, sueña, como decía el padre Martino. No. Mira, me jubilé en diciembre, me he pasado 6 meses no haciendo absolutamente nada. A los 6 meses me ha entrado un ataque de angustia tremendo y entonces he dicho, yo no sirvo para esto, ¿no? Porque además caminar, todo el mundo lo sabe, en Santander sin hacer nada es ver crines plateadas por todos los lados, sienes plateadas por todos los lados. No, esto no es para mí. Entonces, ¿qué hago? Pues mi mujer, que se ha jubilado en septiembre, está enfadadísima conmigo porque me dice que es que... ¿Estás dando la tabarra en casa? Estoy mucho más activo que antes. Y Bueno, efectivamente estoy trabajando muchísimo eso es bueno. en proyectos, en historias. Fíjate que esto de trabajar en proyectos me recuerda a mi época joven, ¿no? Cuando todo el mundo decía, tengo media docena de proyectos. Sí, ¿te acuerdas? Estoy preparando un proyecto para tal. Puedo llevarte un proyecto salían, que tengo... ¿no? Y nunca salían, pero y eran bobadas y pero tal. los hacíamos y los escribíamos y los llevábamos y soñábamos. No, mis proyectos, A ver. eso sí que lo puedo decir claramente, nunca son bobadas. Lo que pasa es que no tengo 10. Tengo 2 o 3 y generalmente salen, ¿vale? Entonces, pues ahora mismo tengo 4 o 5 ideas, creo que son muy útiles y la mayor parte de ellas vinculadas al campo y a la sociedad rural. Y a un tema que a mí me gusta mucho, que es el sector naval. ¿Te tira más el mar? Sí. Tira más el mar. Sí. Menos mal que estamos cerca. Sí. Ahí lo tenemos en Unquera, ahí tenemos el Cantábrico a los pies de los picos de Europa. La verdad que a veces cuesta no morirse de éxito. Yo siempre voy por el interior, cojo siempre la parte de la Ayuela, me meto a Comillas y voy por la carretera de la costa hasta San Vicente. Y en el Alto de Gerra, y lo veo 1000 veces 1000 siempre que voy y vengo, a veces digo, Margarita, eres idiota, porque a veces se me saltan las lágrimas, digo, ¿habrá algo como más Revilla, bonito que como Revilla? Eso me lo han dicho muchas veces, pero te lo juro que es que digo, ¿habrá algo más bonito que esto? Y anoche estaba la luna llena, bueno, no, esta mañana al amanecer ya se estaba, porque entra por Peña Sagra, pero se estaba metiendo por Peña Vieja, y era un bolón enorme, y los picos estaban despejados después de la lluvia de ayer. Todos los días lo veo, desde la ventana. Hacía una noche fantástica. Y entonces, qué bonito, qué bonito, sí, qué bonito. Pero corremos el riesgo en Cantabria, si no hacemos los deberes con el tema del turismo, de masas, de morirnos de éxito. Yo recuerdo... Comillas Santillana, San Vicente Potes, Santander, Laredo. Mira, tú te acordarás de la época de Juan Ormaechea, Sí. cuando era presidente de Cantabria, que en el Parlamento todo el mundo le atacaba porque lo único que había en Cantabria era turismo, y todos los planes que se salían adelante en Cantabria y todo el dinero que salía adelante era para atraer turismo. Entonces se hablaba mucho de desestacionalizar el turismo, porque solamente lo había los pocos días de verano que hacía bueno, el resto del año, claro, como llovía siempre no venía nadie, ¿no? Pero la gente se empeñaba en atraer turismo. ¿Cuánto ha pasado de entonces? Casi 50 años. 50 años después estamos igual. Solo que el turismo ha progresado mucho más, pero seguimos sin tener tejido industrial, seguimos sin tener un tejido cultural bien organizado, aunque tenemos... En Donosti llueve más que aquí y tiene más turismo que aquí, que Santander, la ciudad. Bueno, Sí, lo tiene. es posible. No conozco el dato, pero Sí, es yo posible, lo conozco porque es ando posible. mucho por ahí últimamente. Pero yo creo que aquí efectivamente hace falta una gestión cultural como movilizador económico que alguien no está sabiendo hacer. Porque yo ayer me puse a hablar con un amigo, Román Calleja, al que conocerás seguramente, él fue director de la Escuela de Teatro, Claro. y me decía, macho, pero si es que nunca ha habido tantos centros de exposición como hay ahora. El Centro Botín, las naves de Gamazo, dos salas de exposiciones Lo que nuevas en vio Santander. Marcano con la Torre del Infantado en Potes y el Museo de Beato, con la Torre de Peroniño, con todos los centros de Julio, Briga de los Romanos, con las cuevas, con... Todos los... ¿Marcano lo vio? Claro, todos los teatros municipales,
escasamente poblados de programación, ¿no? Están vacíos. Es decir, hay un tejido cultural muy importante que nadie gestiona. No, está sin... No. Entonces, Está sin alimentar. Vale, el turismo sigue siendo el primer movilizador económico de la región, y ahora sobre todo, sí. ¿Que tiene que haber otras alternativas? Claro, por ejemplo, todo lo que es la energía verde, podemos convertirnos en una potencia en Cantabria a nivel nacional. Desde luego. Y luego yo rogaría que hubiese un poquito más de raciocinio en el tema de los molinos, de la energía eólica. Ya. Claro, yo sé que aquí hay una oposición frontal por parte de algunos colectivos. Habrá que estudiar o reestudiar hay algunos sitios, pero no se puede decir que no a todo, claro. Porque si queremos quitar el tubo de escape de los coches y el CO2, tenemos que dar alternativas. El viento y el sol lo son. Aquí el sol no, pero el viento sí. Hay que y sobre todo, lo que pasa que ahí hay mucha letra pequeña, a ver quién gana en eso y eso qué repercusiones tiene. Pero mira, hablando del turismo, que seguimos igual como Ormaechea, ya estábamos hablando de Liébana. Tú vas a Liébana, ¿verdad? Están los picos de Europa, que son la bomba. Vale, una vez que has subido y bajado de Fuente de, ¿qué es lo que hace el 95% de la gente? Porque seguro, el otro 5% son montañeros. Luego vas al monasterio, que es gratis, donde si no lo empujamos, no nada, y luego a dar bandazos por potes. No hay un museo del Orujo, Estoy peleando por un museo de artes y oficios, porque Liébana, en el Valle Estrecho, fue cuna de fraguas, de madera. Bueno, también tenéis el centro de Tama, ¿no? Bueno, tengo el centro del parque, gracias a Dios, y el museo de Beato, en la torre medieval de Potes. Bueno, gracias a Marcano. Sí. Gracias a Marcano, y eso, las cosas se dicen como hay que hacer. Claro. Pero hay un pequeño museo de la escuela en Mogrovejo, que es pequeñito y que enseña cosas. Pues está visitado. Una delicia. Y 5 más que pusieras en otros puntos de Liébana, es en Cambarco, ese museo de los oficios, en Pam, Pim, Pam, y la Casa de la Naturaleza de Pesaguero, y lo unieras todo, la gente ya está 3 o 4 días, ya no va y se vuelve, y va. Es que mañana vamos a ir a este sitio, Y no, sitio no arrancan. Bueno, hablando de arrancar, voy a parafrasear también a Miguel Ángel Revilla, que aquí en la tele se ríe mucho cuando digo arrancar por los Segao. Tienes que marchar, pero en ningún caso es un adiós. Por supuesto que no. Ya que estás jubilado, hermano José Antonio, y que yo estoy dándolo todo ahí en Santo Toribio de Liébana, pero no quiero ceder tampoco en la parte de la profesión que todavía me hace tilín, porque esto se nace uno y se lleva dentro. Tenemos que pergeñar alguna que otra aventura. Te he traído un regalo, pero el regalo, te he traído un regalo. Mira a ver lo que hay. Un beato, uno. Son la carpeta con las 6 láminas. 4, 6 beatos. Maravillosos. Tú eres escritor. Con el alma. No, hombre, tú eres escritor. Beato de Liébana, ahí, en esas montañas, en el año 776, escribe el primer libro ilustrado, con esas ilustraciones. Enséñale uno a la cámara, enséñale un dibujo. Claro, a mi cámara ese dibujito, aquella, supongo, ¿no? Esos dibujitos, señores, en el siglo VIII fueron el primer libro ilustrado de toda la historia de la cristiandad. Hoy serían una obra de arte. Entonces, ese regalo va con mensaje. Te lo deslizo el mensaje. Por supuesto. El misterio del scriptorium. Beato de Liébana es más conocido en cualquier parte de Europa que aquí en España, y sobre todo nosotros los cántabros. Hay que darle al personaje, que es un indomable y que tiene una biografía extraordinaria, una pátila novelera. El misterio del scriptorium. Hay que humanizarle. Han hecho un documental, Jacobo, bueno, pues muy interesante y tal, pero sigue siendo muy canal historia. Y ahora hay que competir con Juego de Tronos. Y El Señor de los Anillos. Y hasta Harry Potter, que yo creo que era Harry Potter. Podemos ir pensándolo. ¿Podemos? Podemos ir pensándolo. Bueno, pues ala, ahí está, para que lo pienses. Es que a Toribio le tengo... Muchísimas gracias por el regalo. No, hombre, solo faltaba. Le tengo la oreja como una alpargata, porque todas las tardes limpio donde está la talla allí de Toribio, y le digo a la oreja, mira, tiqui, 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 tiqui. Lo voy a marcar, Yo los tengo enmarcados. Y lo pondré en mi casuca de Bárcena. Es una gran historia. Ahora me tienes que devolver la visita allí. ¿A dónde? A las montañas. A Bárcena.
No, ¿a qué Bárcena? A Bárcena vives tú. Yo en Estaba Santo Toribio. Pensando, en es el que yo siempre pienso muy monasterio. fuera. Yo te devuelvo a Bárcena cuando quieras la visita, pero tú ven a ver cómo Bueno, por es supuesto, aquellas hombre, montañas claro. que sé que te gustan y las visitas. Y además sabes que siempre que voy a Putes me voy a Santo Toribio a Eso verte es. un poco. Bueno, me vas a ver Un a mí, ratito. vamos a ver a Toribio, vamos a hablar con Beato. A los 4 franciscanos, aquellos que tienes ahí. Tres franciscanos. Estamos a un momento ahora en la Estás historia que lo tiras. también muy importante, muy importante. Muchísimas gracias, José Antonio. A ti, Marga, Esta siempre. Esta es tu casa. Muy bien. Eres un compañero, siempre me has tratado bien. ¿Y quién soy yo para tratarte No, mal? pero es que eres un caballero. Eres el caballero de la información, que no gracias. todo el mundo puede decir lo mismo. Muchas gracias. A ti Gracias, siempre. Marga. Gracias a ustedes por haber compartido este rato con nosotros entre colegas y espero que se hayan dejado contagiar de el buen rollo de dos amantes profesionales y amantes del mundo de la comunicación. Encuentros. Hasta muy pronto.